Buenas tardes, hermanas. Vamos a continuar con nuestras lecciones de la mujer sabia. Nos toca la lección 3. Vamos a hacer la primera parte que habla de la independencia de la primera mujer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo para estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es nuestro rol, como tú nos has enseñado en la Biblia. Y ayúdanos también, Señor, a entender los versículos, a poder aplicarlas a nuestras vidas para poder ser mujeres sabias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Acá vemos unos versículos del libro de Génesis. Génesis 1, 28 al 30 dice: Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y el versículo 30 dice: Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y estos versículos nos hace recordar sus instrucciones de Dios para Adán y Eva. Entonces, su condición en el plan divino, queremos recordar que la prioridad del hombre, habiendo sido creado primero y teniendo cualidades de líder. B, la responsabilidad solemne que él tenía como líder y por la que tendría que dar cuenta a Dios. C, el papel que desempeñó la mujer, gobernando la tierra al lado de su marido y siendo adaptable. D, las cualidades en ella que hicieron posible la sumisión voluntaria a la autoridad y al liderazgo del esposo. Y E, la sabiduría de Dios en asignar el papel de cada uno y su complacencia en llamar a todo el arreglo bueno en gran manera. Entonces, esas son las cosas que hemos visto en las primeras 2 lecciones y que Dios les había dado unas indicaciones muy específicas en cuanto al cuidado del huerto y de sus responsabilidades. Entonces, de ahí vamos al número 1. Habla del engaño de la independencia. Todos queremos ser independientes, ¿no es cierto? A veces decimos, no, cuando yo sea grande, voy a salir de la casa de mis padres, voy a hacer lo que me da la gana, nadie me va a decir qué hacer, qué no hacer, y nosotros ya siendo grandes sabemos que eso no es cierto. Y en cuanto a Eva, la primera mujer, dice el número 1 que Eva fue cautivada por un poder maligno. Y nos hace la pregunta, ¿quién estaba dentro de la serpiente? Según Génesis 3:1 y Apocalipsis 12:9. Y obviamente, si hemos estado en la iglesia por cualquier cantidad de tiempo, sabemos, ¿no?, que la serpiente era astuta, dice la Biblia, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? En Apocalipsis dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, ¿no?, de Génesis, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿quién estaba dentro de la serpiente? ¿Cuál es la respuesta? Satanás. Y ahí tiene otra pregunta en el número 1. Dice, ¿el tentador había desafiado a Dios anteriormente? Y buscamos en el libro de Isaías, capítulo 14. Ahí dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿el tentador había desafiado a Dios anteriormente? Sí. Y por su rebeldía cayó. Fue botado del cielo. De ahí el número 2 dice, ella fue halagada. ¿Qué forma asumió el tentador? Entonces, todos nosotros queremos sentirnos amados, nos gusta que nos cuentan cosas bonitas de nosotros mismos, que nos hace sentir bien. Y acá la pregunta es, ¿qué forma asumió el tentador? Dice, la serpiente era astuta. Entonces, ¿qué forma? De una serpiente. Pero también en 2 de Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, si él puede tomar otra forma que es atractivo para nosotros, más fácil vamos a ser engañados, ¿no? Dice, la mujer fue atraída por una insinuación que le hizo pensar en alejarse de la autoridad de Dios. ¿Cuál fue? Vamos a regresar al versículo 1 de Génesis 3. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Entonces, ¿cuál fue la insinuación que hizo para que ella se alejara de Dios? Y la insinuación ha sido esa pregunta que hace, ¿no? Dios ha dicho que no puedes comer de todo árbol. ¿No ha dicho Dios eso, que puedes comer de todos los árboles del huerto? Y quizás ella no se recordaba bien la palabra de Dios para que entra, ¿no? Escuchando a sus tentaciones, entraba en duda. Y dice, fue atraída también por la ambición. ¿Quién no quiere seguir adelante? ¿Quién no quiere saber más, tener más, ser más? No, es algo que está en nuestra naturaleza. Y podemos ser tentados a través de la ambición, de tener cosas o hacer cosas o lograr cosas que en sí no es malo, pero si va en contra de la palabra de Dios, sí es incorrecto. Entonces dice, ¿de qué se valió Satanás para despertar en la mujer el deseo vehemente igual al de él mismo? Y él, vamos a ver en Génesis 3:5, dice la serpiente, ¿no? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en Isaías 14, ¿qué había dicho? Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En Génesis, él está insinuando, ¿no? Dios no quiere que tú seas como Él, que tú sabes lo que Él sabe, que sabes entre el bien y el mal, ¿no? Dios quiere mantenerte así, abajito. No quiere que tú seas igual como Él. Y en Isaías, Él tenía el mismo deseo de subir y ser semejante a Dios. Entonces, volteando la página, vemos en el número 5 que la astucia de Satanás la sedujo. ¿Y cuál fue el resultado de esa tentación? Vamos a leer Génesis 3:6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces ella estaba mirando
a la tentación, ¿no? Ah, sí, me parece que es bueno para comer, ¿no? Está maduro. Y después mirando con sus ojos, ah, sí, qué bonito es, ¿no? Y cómo nos atrae las cosas hermosas. Pero también hay una palabra ahí con C, codiciable, que ella comienza a codiciar, a querer algo que no debe tener o que ahorita no tiene. No iba permitido para ella en ese momento tener ese fruto. Y cometió el primer pecado humano ahí en el huerto. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con codiciar cosas que sabemos que no son correctas para nosotros. En 1 de Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ella fue engañada. Adán, cuando cometió su pecado, él ya sabía, ¿no? De la verdad de Dios. Ella también sabía la verdad, pero se dejó. Entonces debemos prestar mucha atención, hermanas, a las influencias que dejamos entrar a nuestras vidas, porque hay no diferentes entradas por nuestras orejas, escuchando cosas, por los oídos, por nuestros ojos, las cosas que miramos, que no seamos como Eva, mirando algo, bueno, de verlo me parece que no me va a hacer mucho daño, va a estar bien, y codiciando cosas que no debemos querer, que no son para nosotros, y de ahí tomando esas cosas y cometiendo pecado. Mira lo que pasó con Eva. Número 1, dice, ella escuchó la tentación. Y esa tentación incluyó media verdad, ¿no? No ha dicho Dios que puedes comer de todo aquí en el huerto y Él no quiere que tú seas sabio como Él. Y todas esas media verdades entrando en su mente le hizo dudar a Dios. Entonces nosotros tenemos que saber bien la verdad de la palabra de Dios y pasar cualquier información a través de ese filtro. Aunque sea mi mejor amiga dándome consejo, si no es bíblico, lo debo votar. 2, ella miró y comenzó a dudar la palabra de Dios. Y en vez de no ir a la fuente de la información correcta o preguntar a su esposo, ella decidió seguir escuchando, pensando en eso. Y el número 3, codició el fruto prohibido. Prohibido. No podría ser más claro. Puedes comer de todo lo que está en el huerto, menos de ese árbol. Entonces no buscó verificar la información, no buscó la salida de la tentación. En vez de hacer eso, se acerca más y tomó el fruto en su mano. Y eso es como ver el fuego sabiendo que te va a quemar y tú vas y metes tu mano ahí. Hemos sido librados de la esclavitud del pecado, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué vamos a mirar el pecado, acercarnos al pecado, estrechar nuestra mano para tomar algo que es prohibido? Y ella comió del fruto y decidió pecar contra Dios. Y de ahí nuestro pecado no solamente afecta a nosotros mismos. Ella compartió su error, llevando el fruto a Adán para que él también podía participar con ella. Mira, no me ha pasado nada, cómelo tú. Y queremos muchas veces compartir nuestro pecado, nuestra culpa, para sentirnos bien con el pecado. Mira, si él también lo hace, ¿qué tiene de malo? Y esas son las tentaciones, ¿no? De la serpiente, su astucia que nos quiere hacer caer. Entonces ahí habla la separata de las opciones disponibles. 1, la soberanía de Dios y 2, la autoridad protectora del esposo. ¿No? Dios en su plan nos ha puesto límites a nosotros. Él es nuestra autoridad. Entonces, si Dios ha dicho que no, debe ser no.
y también nos ha dado una autoridad protectora en nuestro esposo. Si somos casados, entonces Él también tiene autoridad para pararnos en hacer algunas cosas que es para nuestro bien. Entonces, el número 6 dice, ¿qué actitud hubiera sido defensa de la mujer? En Génesis 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esas eran las palabras de Dios. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿cuál hubiera sido su defensa, su actitud en cuanto a eso? Viene la serpiente y le está tentando con sus palabras, diciendo, no es así lo que Dios dice. No. Y ella hubiera reaccionado, Dios ha dicho tal y punto. Él ha dicho, no comerás. Entonces, no comeré. Y así hubiera evitado caer en esa tentación. Dice, ¿cómo se defendió Cristo al ser tentado? Si leemos Mateo 4:10, dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, Él se defendió con la palabra de Dios. Y Eva se hubiera defendido con la misma palabra de Dios. Y nosotros nos podemos defender. Nuestra defensa es la palabra de Dios. Por eso es tan importante estudiar, meditar en la palabra, memorizar la palabra, guardar la palabra de Dios en nuestros corazones para no pecar contra Él. De ahí otra pregunta, dice, ¿cuál era la abundante provisión de Dios para las necesidades de ellos? Y ese es el número 7. En Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol de huerto podrás comer, menos, me falta la otra parte del versículo, pero menos el de que estaba en el medio del huerto. ¿No es cierto? Y bueno, en el 16 dice, de todo árbol tú puedes comer, es fruto para ustedes. En el 17, si seguimos, ¿no? Pero del árbol de conocimiento de bien y del mal, no comerás de ello. Entonces, eso vemos aquí. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios había provisto todo lo que ellos necesitaban para comer, para vivir, para estar bien en el huerto, y todo bajo su control, bajo su protección. Ellos estaban bien, pero al momento de mirar, no vamos a hacer al otro lado, a la otra casa, al otro pasto, a las otras cosas de los demás y codiciar algo que era prohibido. Ella abrió la puerta a la tentación para luego cometer un gran error. Número 8 dice, ¿fue ella movida por la lógica o por sus emociones? Ahora sabemos como mujeres muchas veces no nos dejamos llevar por nuestras emociones, como me siento en el momento. Ay, qué bonito es. No creo que me va a hacer mucho daño. De ahí consejo de un que dice que es amigo, que me da un consejo que no es bíblico. Entonces, tomo su consejo y sigo adelante con esa decisión mala y termino en el pecado. O termino siguiendo en el pecado, porque el consejo que me ha dado no es lo que hubiera dicho Dios en cuanto a mi situación. Entonces, a veces por el orgullo también, ¿no? Nosotros no queremos obedecer a Dios. Regresamos atrás, escuchamos la tentación, miramos a la tentación y comenzamos a dudar la palabra de Dios. Y si no hemos estudiado su palabra, no hemos guardado su palabra en nuestros corazones,
no tenemos ni fundamento para tomar una buena decisión si no sabemos, conocemos la palabra de Dios. Entonces, de ahí comenzamos a codiciar lo que es incorrecto. Y de ahí uno fácilmente puede entrar en el pecado. La tentación va a venir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser como Cristo, cuando Él fue tentado, ¿no? Nosotros tenemos que saber la salida y buscar la salida que Dios provee y tener su palabra bien guardada en nuestros corazones para no pecar contra Él y para huir al toque de la tentación. Entonces, la pregunta es, en Génesis 3, 5 y 6, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. A ver, mirando al árbol, me parece que es bueno para comer. ¿Esa niega la palabra de Dios? No. A ver, pero es muy agradable a los ojos. ¿Eso niega la palabra de Dios? No. A ver, ese árbol ya es codiciable para alcanzar la sabiduría. Podría ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Eso niega su palabra? No. De ahí ella tomó el fruto y comió. Entonces, ella sí, no fue llevada por la lógica, ¿no? Ella fue movida por sus propias emociones. En cuanto a nosotros, ¿en qué área necesitamos creer la palabra de Dios y frenar el pecado? Huir de la tentación. A ver, reflexionamos, hermanas, en mi propia vida. ¿En qué área estoy negando la palabra de Dios? Es una pregunta bien importante, muy importante, bien serio. Y quiero que cada una de nosotras tomamos un tiempo para reflexionar, para orar al Señor que nos muestra en qué área le estamos fallando. Y si Él te revela algo, confiésalo, cámbialo y comienza a caminar el camino correcto, obedeciendo la palabra de Dios y respetando la autoridad que Él ha puesto en mi vida. Y en la siguiente parte de la lección 3 vamos a ver los resultados de la independencia. Oremos. Señor, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por lo que podemos aprender a través de ella. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio esa pregunta. ¿Hay algo en mi vida que me está tentando a desobedecer a tu palabra, Señor? Ayúdame a ser fiel a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.